Hola, ¿qué tal jóvenes? Les envío un saludo cordial a distancia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. En esta sesión voy a dejar grabado este material para comprenderlo un poquito mejor. El aprendizaje esperado que se espera conseguir con el estudio de la presente sesión básicamente es identificar la división del derecho con base a su teoría general. Entonces vamos a estar trabajando con esto para que presten mucha atención, chicos. Yo incluí dentro del periodo de reforzamiento este tema porque pudiera resultar un poco complejo al momento de estudiarlo. Aquí es importante conocer que tenemos en el derecho una clasificación que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Ahora, ¿de dónde emana todo el derecho? Pues bien, el derecho emana de lo que es el derecho positivo, que lo voy a poner con un signo positivo, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntaron, bueno, ¿a qué alude el derecho positivo? A todo lo que corresponde a leyes, normas, lineamientos que se establecen en ciertos documentos, como una constitución o un código civil. Es importante conocer, chicos, que una ley no se puede aplicar nada más porque sí. Para ello, obviamente, se presentan iniciativas de ley, se presentan iniciativas para reformar ciertas leyes. La constitución que actualmente nos rige a nosotros, en teoría, es la de 1917. ¿Sí? Vamos a remontarnos a la Revolución Mexicana. Entonces, se creó una constitución para garantizar y defender algunos de los derechos de los mexicanos, pero también ahí se estipulan algunos de nuestros deberes. Entonces, el contexto de 1917, pues obviamente no es igual al del 2020, porque obviamente las sociedades también se van transformando. Para ello, pues obviamente requerimos reformar, ¿sí? Es decir, cambiar de forma el artículo que de pronto existía en 1917 porque la sociedad va cambiando y se va transformando. Entonces, todas esas leyes o iniciativas de leyes tienen que pasar por el estudio, el análisis y obviamente después su aprobación y se van a plasmar en cada una de las constituciones o códigos civiles, ¿sí? Dentro del derecho, pues vamos a encontrar esas divisiones que ya les comenté, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Aquí es donde se me atoran un poquito, sobre todo al diferenciar cuál es la distinción que hay entre el derecho público y el privado. Bien, es muy sencilla. Aquí también quiero hacer una digresión. Muchos autores dicen que no hay ninguna diferencia entre el derecho público y el privado, pero para carácter práctico nosotros lo vamos a estudiar de esta manera, ¿sí? Porque otros dicen que sí, que en realidad sí hay una distinción muy clara. Y bien, entre que son peras o manzanas, nosotros lo vamos a determinar de esta manera. Ahora, dentro del derecho público, es la relación que va a tener el Estado, ¿sí? Vamos a dibujar al Estado, ¿sí? Es la relación que va a establecer el Estado con un particular. El particular, entiéndase, ustedes, nosotros y todos los ciudadanos, ¿sí? Como podemos ver, el poder del Estado es mayor al del particular. Entonces, aquí pues obviamente la relación no es de igual a igual, sino que estamos tratando con una dependencia de carácter público, con una dependencia gubernamental o con una cuestión que le concierne o le compete al Estado. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahora pasemos al derecho constitucional, que fue el que trabajamos. El administrativo no lo trabajamos, el penal sí lo trabajamos, procesal también, internacional y fiscal. Ok, bien. En cuanto al constitucional, se va a encargar de regular a las dependencias del Estado para que éstas no abusen de los particulares, ¿de acuerdo? Recuerden que el Estado maneja una serie de dependencias que le pertenecen a este. Entonces, el derecho constitucional se encarga de regular a este, que no abuse, porque obviamente tiene mucho mayor poder. Ahora, el derecho penal. Obviamente, el Estado también se tiene que encargar de establecer las leyes, ¿sí? Y las penas para los particulares. El derecho penal se va a encargar de regular el comportamiento de los ciudadanos y en caso de que incurran en un delito, pues obviamente se va a aplicar una sanción. Entonces, básicamente esto también le compete a una instancia estatal, ¿sí? Por eso hablamos de un derecho público. Ahora, el derecho procesal. Obviamente el derecho penal tiene una serie de procesos que se deben de seguir, sobre todo cuando se detiene una persona, sobre todo cuando
están en un proceso de juicio, son una serie de pasitos que se tienen que seguir y se tienen que respetar y acatar. Es decir, no podemos detener a una persona e inmediatamente aplicarle una sentencia. No, eso inclusive incurriríamos en una falta a los derechos humanos. Recuérdese que de pronto toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso se habla del presunto, ¿no? Es decir, se supone o estamos en presunción, es decir, que posiblemente cometió o no cometió el delito, ¿sí? Entonces, aquí entra la parte procesal, el derecho internacional también obviamente entra dentro de lo público. Obviamente, a nivel mundial tenemos países, ¿no? Y también se pueden incurrir en ciertas violaciones a otros países, ¿no? Para ello, pues obviamente el derecho internacional se va a encargar de regular el comportamiento de los países. Para regular el comportamiento de los países no existe como tal una constitución, eso ya es de manera interna en cada uno de los países, pero sí hay tratados internacionales, ¿sí, chicos? A los cuales cada uno de los países se suscriben, ¿sí? O se adhieren a este tratado internacional. Sobre todo tenemos muchos tratados en derechos humanos, ¿sí? Entonces, si un país incurre en la violación de derechos humanos en otro país, pues obviamente aquí ya viene la ley internacional y aplica pues las sanciones correspondientes. Entonces, ahora pasemos al derecho fiscal. En cuanto a lo fiscal, entra la parte del tributo, ¿no? La parte de pagar impuestos. Nosotros como particulares o como ciudadanos tenemos que pagar un impuesto, ¿sí? Y obviamente, si nosotros no pagamos nuestros impuestos, pues el Estado tiene que proceder legalmente, ¿sí? Obviamente el impuesto no se lo damos a otro particular, no se lo damos de pronto a una empresa, no, se lo estamos dando al Estado y con esos impuestos se van a construir escuelas, calles, carreteras, hospitales, generar becas, entre otros más. Entonces, esa es la parte tributaria, ¿no? Que le compete obviamente al Estado. Entonces, el derecho público tiene una relación entre una dependencia estatal o el Estado directamente y un particular. Este tiene más poder, por eso hablamos de una cuestión asimétrica, no son simétricos, este tiene mayor poder, ¿sí? Y bien, ahora pasemos al derecho privado. Aquí en el derecho privado ya vamos a establecer relaciones, en teoría, y lo pongo en teoría y ahorita se los explico, de igual a igual, ¿sí? De igual a igual. Aquí ya no voy a tener una relación directa con el Estado, sino con otro igual a mí, con el mismo poder o en la misma jerarquía. Dentro del derecho civil, pues obviamente vamos a encontrar varios elementos, desde la parte de tu estado civil, si eres soltero, casado, divorciado, los nacimientos también entran dentro del derecho civil, los matrimonios entran dentro del derecho civil, los divorcios, las defunciones, todo lo que tiene que ver con el derecho civil alude a los ciudadanos, de acuerdo a los particulares. Aquí mismo también encontramos el derecho familiar y aquí vamos a encontrar cuando hay un divorcio la patria potestad, ¿no? Es decir, ¿quién se tiene que quedar con los hijos? ¿El padre o la madre? La manutención obviamente también entra dentro del derecho familiar. Asimismo también chicos vamos a encontrar dentro del derecho civil la parte de la propiedad privada, ¿no? Es decir, aquí yo tengo las escrituras de mi casa y esta pues es mía. Entonces, también entra la propiedad privada, lo que te pertenece, tus bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, cada casa de ustedes, bueno, en donde habitan ustedes, pues es un bien inmueble y ese le pertenece a una persona, ¿sí? Aquí también vamos a encontrar de pronto las relaciones mercantiles, es decir, la relación de una empresa, ¿sí? Con un particular, ¿no? Con los productos que venden, pero también se pueden incurrir en ciertos conflictos. Asimismo, también vamos a encontrar la sucesión o la herencia, es decir, cuando fallece alguien, ¿qué va a pasar con esa herencia, ¿no? Entonces, el Estado no te está heredando, te está heredando un particular, ¿sí? Por eso aquí viene el derecho civil, ¿sí? Ahora, asimismo, este lo vimos, este también lo trabajamos, este no lo trabajamos, de una vez lo aclaramos. Ok, aquí en el derecho civil la controversia que hay es de pronto la cuestión siguiente. Ok, de pronto a lo mejor hay un menor de edad, ¿no? Que tiene un conflicto con un adulto.
En teoría se dice que esta es una relación de igual a igual, pero aquí no aplica esto, ¿no? Porque obviamente el adulto tiene mucho mayor poder que un niño, ¿sí? Por eso es el cuestionamiento que se le realiza a esta clasificación del derecho, ¿sí lo pueden ver? O inclusive con el derecho mercantil. Muchas veces las empresas que no son estatales, sino son empresas privadas, ¿sí? Son muchas más poderosas que los clientes, ¿no? Entonces, es lo que se le critica. Sin embargo, la empresa está a la par que el ciudadano, en teoría, ¿de acuerdo? Entonces, son las relaciones que se establecen de igual a igual, teóricamente hablando. Ahora, supongamos que Juan y Magdalena se quieren divorciar, derecho civil, ¿no? Están a la par, ¿de acuerdo? Supongamos que Pedro le quiere vender su casa a Juan, pues bueno, hablamos de propiedad, derecho civil, ok, de par a par, ¿no? Ahora, supongamos que Pedro tiene una tiendita y vende productos, ok, de par a par, ¿sí? No hay una relación de desigualdad como la hay en el Estado, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos el derecho social, perdón. En el derecho social, pues obviamente lo que busca básicamente es el bienestar de los seres humanos, ¿no? Bienestar en el trabajo, ¿sí? Que recibas un salario mínimo, que recibas aguinaldo, prestaciones de ley, seguridad social, ¿sí? Que aquí entra también la seguridad social, ¿de acuerdo? Y el derecho agrario, ¿no? Que de pronto, pues obviamente se apoye a los agricultores. Que de hecho México tiene un sistema, no sé si ustedes lo sabían, que son los ejidos y las comunidades, ¿no? En los ejidos obviamente no es que como tal una sola persona sea el dueño, sino que todos son parte o propietarios de esa tierra. Por eso los ejidos no se pueden vender nada más porque sí. De hecho, se tiene que seguir una serie de procedimientos. Inclusive hasta tienen una organización los ejidatarios, ¿no? Entonces, el derecho agrario pues viene mucho de la parte social. ¿Y por qué viene de la parte social? Porque México buscó de pronto que el repartimiento de tierras fuera justo y se repartiera a los ciudadanos, a los mexicanos. Y eso lo vimos en la Revolución Mexicana, chicos. Por eso es importante comprender la historia. ¿Qué buscaba Zapata? Pues que se repartieran esas tierras, esos latifundios, ¿sí? Que les pertenecían de pronto a pocas personas e inclusive a extranjeros, ¿no? Y en esos latifundios pues explotaba a los mexicanos. Entonces, por eso entra dentro del derecho social, porque busca un beneficio para todos, la tierra para el mexicano, ¿no? Entonces, si observa el derecho público, entonces tenemos una relación de desigualdad, una relación directamente con el Estado, con sus dependencias, ¿sí? Con todo lo que compete al gobierno, ¿no? O al Estado, si lo queremos ver de esta manera. En el derecho privado hay una relación de igual a igual, aunque no siempre se aplica y es lo que se ha cuestionado. Y en el derecho social básicamente se busca el beneficio de todos, ¿sí? El beneficio de todas las personas, el progreso social, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les puedo explicar, jóvenes. Espero lo comprendan, espero sea clara la explicación. Como actividad, ustedes van a anotar este esquema en su cuaderno, ¿sí? Inclusive si no les cabe en una hojita, lo pueden dividir en varias hojas sin ningún problema. Y lo que ustedes van a hacer es completar más adelantito con información, ¿sí? ¿A qué corresponde cada uno de estos tipos de derecho? ¿Sí? Los que no vimos, no se preocupen, no los incluyan, ¿sí? Pero vamos a hacer eso, ¿sí? A crear más extensiones. Y obviamente hay que ser concretos, hay que ser claros, no hagan resúmenes porque van a tardar demasiado, ¿sí? Sino que utilicen lo más importante que alude a cada uno de estos tipos de derecho. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa va a ser su actividad, van a trabajar de manera autónoma y bien, cualquier cuestión, pues quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día.